Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 207 de este hueco que hoy nos va a quedar para hablar de, digamos, el segundo plato del draft, de los undrafted que ha firmado New England, y luego hacer un poquito de balance, ¿no? de cómo queda la plantilla, ¿no? New England seleccionó 12 picks en el draft, con lo cual solo quedaba sitio para 3 jugadores undrafted. Normalmente New England suele llevar muchos más, ¿no? Yo creo que este es el año que más corto ha ido de undrafted, teniendo en cuenta, incluso yo creo, el año en el que echamos la casa por la ventana, ¿no? En la agencia libre. Como el máximo son 90 jugadores, solo quedan 3 sitios y por lo tanto New England básicamente va a construir este año su roster con lo que había del año pasado, y el draft no va, yo creo, a dar muchas oportunidades a los jugadores undrafted, porque son solo 3, única y exclusivamente 3. Hay que poner también un poco en contexto que en estos 90 todavía está contando Devin McCourty por temas contractuales, por cómo se cuenta el cap. Probablemente McCourty no será jugador, digamos, retirado oficialmente por New England hasta ya pasado el 1 de junio, creo que es, ¿no? Para que cuente para el año que viene. Normalmente, o cada año, desde creo que del 2004, algún jugador undrafted había hecho plantilla o era parte de la plantilla en el primero de los partidos, ¿vale? Porque ahí hubo un año en el que los undrafted no estuvieron en los primeros cortes de 53, pero vamos, lo que se está mirando, lo que se está, digamos, buscando es que haya un undrafted en el primer partido de plantilla. Vamos a ver cuál o quiénes hemos firmado de estos 3 y vamos a ver qué opciones hay, ¿no? de repetir o de continuar con esta saga que dura ya, pues yo creo que sería casi el año 20 veces consecutivas, 19 veces consecutivas, algo así, ¿no? De los 3, el principal, el espectacular, el que más garantizado se ha llevado con $200,000, más de lo que se lleva un sexta o un séptima ronda, para que veáis la importancia, ¿no? Yo creo que encontraréis incluso bastantes artículos y bastante debate respecto a que probablemente es mejor ser undrafted que salir en sexta o en séptima si eres un jugador con cierto potencial, digamos. Este jugador al que me refiero es Malik Cunningham, quarterback de Louisville, y me he escrito lo de quarterback entre signos de interrogación, pero bueno, luego si queréis lo desarrollamos. Es un 6'0", 192 libras y tiene ya 25 años, ¿no? Fue tanteado en su contratación por Alabama para no ser, para jugar como safety, como talento físico puro, ¿no? Nos cuenta Dane Brugler en su guía, pero él prefirió jugar o continuar jugando de quarterback, ¿no? Probablemente, de hecho, lo habréis visto, ¿no? También si habéis visto el documental, ¿no? Sobre Kaepernick, pues le pasó un poco igual, ¿no? Él se empeñó en jugar de quarterback, iba a ser drafteado incluso como jugador de béisbol, etcétera. Y mira, al final, bueno, pues se empeñó y lo consiguió, ¿no? Ser quarterback. Al final, Malik Cunningham, con el perfil que tenía, consiguió ser quarterback en el sitio probablemente que más le pegaba, ¿no? Que es Louisville. Porque había muchísimos paralelismos con Lamar Jackson, ¿no? Tuvo allí le dieron el hueco como continuidad de quarterback en Louisville. El perfil que tienes es de un quarterback demasiado pequeño, ¿no? Un 6'0" es, bueno, ha salido Bryce Young número 1 con menos, pero 6'0" está por debajo de los estándares, digamos, de altura y de tamaño, ¿no? Por problemas de visión detrás de la línea. Es mejor corredor
que pasador. Entender que ha tenido en toda su carrera 50 touchdowns de carrera, el mismo, y solo 70, entre comillas, aunque son más, pero solo 70 de pase, ¿no? Ha batido los récords de la franquicia que tenía Lamar Jackson en cuanto a touchdowns, totales en Louisville. Y es para mí un jugador que creo que, aunque se dice que tiene mala precisión, yo para mí no lo he visto, digamos, lo que le falta evidentemente también es posicionarse bien al lanzar, etcétera. Pero creo que en primera lectura, en pase rápido, consigue perfectamente mandar el balón y mandarlo a su sitio, ¿no? Lo que ya le veo ya con muchos más problemas es cuando se sale del juego simple de primera lectura y primera ejecución. En cuanto lo sacas de la RPO, de las options, etcétera, y tiene que pasar tiempo, enseguida tiene una tendencia natural a salir del pocket y a correr. Y luego evidentemente hay veces que cuando tiene un tiempo en el pocket hay veces que toma malas decisiones, sobre todo en la zona central con los linebackers sufre, ¿no? del túnel del túnel, ¿cómo le llaman? El túnel hacia el receptor o algo así, ¿no? Que no ves más allá de lo que hay en el camino entre tú y el receptor cuando al final está plagado de jugadores del equipo contrario, vamos. Para mí es un perfil que yo, que estoy a la antigua usanza, no me gusta. No tiene, o sea, para mí es un perfil de estos que es más corredor, es más un Lamar Jackson de hacendado que otra cosa. Evidentemente New England habrá visto cosas en él cuando le está dando $200,000, como os he dicho, es un dinero ya para ser New England, pero yo todavía tengo mis dudas en la competencia. En New England yo creo que sí que puedo entrever, ¿no? qué es lo que va a hacer con él, pero sí que tengo mis dudas en si realmente lo veían como quarterback o cuando estuvieron, digamos, el resto de equipos ofreciéndole cosas por el tema de undrafted, si es porque lo veían como un jugador a desarrollar, como hemos visto tantos otros, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Lynn Bowden, que todavía lo tenemos por ahí en el roster. Yo, para mí, New England, lo que ha visto en Malik Cunningham es para mí un jugador de practice squad que se verá, ¿no? Ese perfil físico a que se va a desarrollar, pero que en practice squad va a ser claramente el quarterback contra el que practiquemos, digamos, la defensa contra quarterbacks móviles, ¿no? Que es yo creo el mayor de los agujeros que hemos tenido en esta temporada y probablemente en las anteriores. Cada vez que nos ha pillado Josh Allen o nos ha pillado Lamar Jackson, el año que viene que nos toca también Jalen Hurts, creo que va a ser o ha sido al menos un problema, y New England tiene que enfrentarse a eso. Yo ya os dije, ¿no? que Marte Mapu puede tener también algo que ver, y que este tipo de jugadores, para practicar con ellos con ese tipo de estilo, yo creo que es para mí, al menos, es como yo veo este tipo de firma. Y luego ya veremos, ¿no? Yo creo que es un jugador que probablemente haga practice squad. No creo que nadie lo firme para su roster. Yo creo que es, como os he dicho, es más un jugador de practice squad ahora mismo que en sí un quarterback, desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, yo tampoco soy ningún especialista ni scout. Como os he dicho, es que nos tenemos que enfrentar a Josh Allen 2 veces, a Jalen Hurts, nos tenemos que enfrentar a Russell Wilson. Si metemos ahí también a Tua en ese tipo de perfil, es prácticamente más de la mitad de la temporada, ¿no? Con quarterbacks que se te van a escapar del pocket y que le van a dar continuidad a la jugada, y que necesitas practicar cómo defenderlos, cómo contenerlos y cómo evitar, ¿no? que te hagan daño en esa prolongación de la jugada, y que seas capaz de evitar el daño que nos han hecho durante todos estos tiempos. Yo creo que Belichick ha sido consciente, evidentemente, como podemos ser el aficionado normal, de ser ser consciente de que no era capaz de defender este tipo de jugadores, que ha sido un desastre cada año, y que por lo tanto para mí no va a ser quarterback 3. A mí por lo menos me sorprendería, pero bueno, todo puede pasar. Creo que va a ser, como os he dicho, ¿no?
el quarterback de Practice Squad a desarrollar, que uses durante 1 año, 2 años como jugador de prácticas para defender, ¿no? Para practicar defensas contra quarterbacks móviles, ¿no? Y esquemas defensivos contra quarterbacks móviles y practicar también en jugadores contra quarterbacks móviles. Ese es, desde mi punto de vista, la mayor de las funciones que creo que podemos aspirar. Me sorprendería, ¿no? Si el desarrollo de este jugador, ya con 25 años que tiene, no es un jugador tampoco muy joven, que vaya a poder llegar a mucho más, ¿no? Que lo que yo creo que os estoy diciendo a corto plazo. Ya veremos a ver si somos capaces de sacar algo más de ahí. Pero bueno, tiene un perfil físico, o sea que como os he dicho, Alabama lo quería como safety, o sea que todavía tiene un posible futuro, yo creo, a lo mejor reconvertido, ¿no? A otra posición, así a más largo plazo. Yo creo que a corto plazo él pretenderá ser quarterback y ya veremos a ver New England cómo lo acaba desarrollando y qué acaba sacando de él. El segundo jugador, lo estoy diciendo un poco por importancia, es Johnny Lumpkin, tight end de Luisiana, tiene 26 años, lleva 7 años senior en Luisiana. Lo que pasa es que empezó en un JUCO, ¿no? Es un jugador que yo creo que ha tenido en Luisiana muy poco, de hecho no era el titular, que es muy complicado ver tape de él, acaba jugando, te tienes que poner digamos el partido entero para poder ver pues no sé cuántos snaps le pueden dar, 8, 10, 20 snaps máximo, siempre que sale es como tight end reserva y normalmente bloqueador, ¿no? Es complicado, creo que lo máximo que tiene son 3 o 4 recepciones en un partido y yo no sé si llega a 16 o 18 este año, si no recuerdo mal, en toda la temporada, con 100 y pico yardas. Es pues eso, es poquísimo, bueno, pues eso, tiene 36 recepciones en esos 4 años en Luisiana, es poquísimo, ¿no? Como os he dicho, tuvo que empezar en JUCO en 2 años, uno de ellos está como redshirt, el segundo, como os he comentado, ya se convierte en, creo recordar que el cuarto tight end JUCO para ser seleccionado, ¿no? Y pues cambiar de equipo, o sea, dentro de los JUCOs, como se considera también como un paso de vuelta muchas veces, o un paso intermedio hacia las grandes, o al menos FCS, FBS, pues este fue su camino. Por eso se tira 2 años, luego 1 año lesionado completo, que tuvo un problema que lo deja fuera completamente, creo que ya no recuerdo, creo que era de tobillo, y ese año fuera, más los 2 de JUCO, más los 4 que está jugando, es lo que hace 7 años. Es un jugador que ya cumplirá 26 años este año, si no los ha cumplido ya. 2 años, un último año único de gran producción, entre comillas, ¿no? En el que, como os he dicho, tampoco tiene, en total ha hecho 400 yardas en 4 años, o sea, es muy poco, 100 y pico las ha hecho este año y es el que más. Yo para mí creo que han visto un perfil bloqueador, es un 6'5", es un tío muy grande, de brazos así también muy largos, 264 libras, y creo que es para mí, desde mi punto de vista, de los 3 que vamos a hablar hoy, el que podría entrar como tight end 3, como tight end puramente bloqueador. O sea, cuando lo veamos jugar, si acaba haciendo roster, es porque va a ser el tight end para bloqueo, ¿no? Sinceramente, claro, con Gesicki y con Hunter Henry, evidentemente no les podemos pedir tampoco mucho bloquear. Le he visto vídeos, se puede le he visto enfrentarse a defensive end y los cierra. Y el tío físicamente es pues para bloquear yo creo que lo hace muy bien. Como receptor no tiene tampoco nada ni de velocidad, ni de juego de pies, ni rutas, nada, ¿no? Absolutamente. Tiene incluso drops, o sea que, bueno, es el típico tight end que puedes tener en bloqueo, en línea, y que te dé ciertas opciones luego de salidas, en engaños, etcétera,
salir y bloquear y conseguir la recepción por estar solo, ¿no? Pero poco más. Creo que sí que es cierto que no debemos desdeñar también que se le ha usado, sobre todo este final de temporada, bastante más para conseguir touchdowns en red zone. Ha conseguido 4 de las 15 o 20 recepciones que puede tener. Ha conseguido 4 touchdowns este año, con lo cual el uso desde formaciones, o sea, pegado a la línea y saliendo desde el bloqueo a recibir, creo que es algo que sí que ha podido llamar la atención, sin ser un receptor tampoco muy especialista, pero bueno, al final es poner un tío muy grande, ¿no? Y me la tiras arriba que ya la cojo yo, ¿no? Es un poco así. Creo, desde mi punto de vista, si tuviera que jugarme unos eurillos a quién va a ser, si es que va a haber alguno, ¿no? Si supiera, igual alguien me dijera viniendo del futuro que va a haber un undrafted en ese primer partido cuando abramos temporada, para mí la apuesta sería con Johnny Lumpkin, porque ya os digo que en la parte de tight end luego le echaremos una vuelta, pero yo creo que estamos un poquito cortos, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista. Ya os digo, de todas formas, son 26 años y no tiene una gran producción, o sea que tampoco podemos esperar mucho más, pero sí es verdad que me ha gustado bloqueando. Es un tío bastante fuerte en los bloqueos en línea, entonces por ahí vamos a ver qué acaba saliendo. El tercero de ellos es Jordan Haley, linebacker, defensive back, special teamer, no sé ni cómo ponerlo, yo creo que ha sido más linebacker, reserva, digamos, pero básicamente especialista de juego de equipos especiales. Appalachian State, un 6'0", 225 libras. 4 años ha jugado en Appalachian State, en los Mountaineers, con un rol, como os he dicho, básicamente de linebacker reserva y principalmente como special teamer, ¿no? Yo me he visto partidos condensados buscando el 34, he visto 2 o 3 partidos de Appalachian State y no he conseguido ni siquiera encontrarle, ¿vale? Porque en los condensados no ponen los snaps de equipos especiales, así que entiendo que si ha venido es porque tiene un potencial como, pues eso, igual que el año pasado firmamos 2, ¿no? Suller entre otros para equipos especiales como undrafted, ¿no? Y que sea un especialista y que, como ya hablamos en el podcast anterior, con las firmas o los drafteos de los jugadores de última ronda más el kicker y el punter, bueno, pues que a lo mejor es esa, ¿no? La idea evidente de fortalecer ya no solo, aunque ya hemos estado pensando mucho en el ataque, sino que también Special Teams está ahí en el foco, ¿no? Y que Belichick reconoce, entre comillas, que era un poco también de talento de jugadores y no a Cam Akers, que lo tenemos ahí un poco enfilado. Como os he dicho, yo he intentado ver algún tipo de vídeo de este chico, yo no he encontrado absolutamente nada, o sea que poco o nada os puedo contar de él, pero bueno, habrá que estar atentos. Como os he dicho, es una de los perfiles que probablemente a lo mejor también es más fácil de entrar, ya veremos, pero el año pasado entraron 2, ¿no? Que como os he dicho son Brendan Suller y el tercero es de Marcus Mitchell, si no estoy equivocado. Y en New England, si tienes hueco en equipos especiales, mira lo que pasó con Edelman, ¿no? Prácticamente 3 o 4 años que simplemente era el retornador, jugador de equipos especiales y luego, bueno, chico para todo cuando había algún problema en algún sitio, hasta que ya se fue haciendo con su posición, ¿no? Como receptor y como un receptor de gran talento, ¿no? Pero prácticamente eso fueron 4 años, ¿no? Hasta que se hizo como jugador. En la plantilla ahora mismo ya tiene 90 jugadores, aunque, como os he dicho, nos sobra McCourty. No tengo claro siquiera que esa posición se vaya a suplir. Por lo tanto, tenemos ya, si consultáis el depth chart de muchas de las páginas web, eso es lo que hay para llegar a agosto a que se peleen por una plaza y bajar de esos 90 a los 53, clarísimamente, ¿no? Por ejemplo, es que además Belichick suele tener también siempre
parámetros que cumple a rajatabla. Por ejemplo, suele empezar siempre con 10 receptores el training camp y 10 receptores ahora mismo hay, con lo cual suele empezar la temporada con 5 receptores normalmente, el sexto suele ser Slater, y ahora mismo para mí Devante Parker, Kendrick Bourne, Juju Smith-Schuster y Tyquan Thornton van a ser parte de esos 5, salvo lesión evidentemente, y luego hay 6 jugadores para pelearse por una sola plaza. No solo están nuestros queridos Kayshon Boutte o de Mario Douglas, sino que bueno, pues está Lynn Bowden, que os lo he mencionado antes, o Trey Nixon, Raleigh Webb, que también es un jugador de equipos especiales, o sea que hay que también tenerlo ahí un poco en cuenta, y por lo tanto estos 5, quitando a Slater, van a pelearse por la última plaza probablemente, o sea que las opciones de alguno de estos 5 de conseguir plaza en el roster están ahí, ¿no? Y luego, bueno, ya veremos si no acaba habiendo alguna sorpresa. Hemos también, ya lo hablamos en la parte de la línea, tenemos, yo creo, aunque hay gente que está hablando de lo de Onwenu hacia afuera, etcétera, 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 yo creo que meter gente en la línea como Sidiso o Antonio Maffey es más una clara, ¿cómo decirlo? Un reconocimiento de que Chasen Hines, que Bill Murray o que Ferenc no son jugadores para esta plantilla, que en sí que Onwenu va a pasar hacia afuera. Yo creo que la apuesta de New England, yo no sé si por edad es la correcta, pero lo veremos, es que Riley Reef, McDermott, Anderson y Trent Brown, ahí están con la opción de Cajuste, ahí están los tackles de este año, incluyendo evidentemente luego la posibilidad o la versatilidad que puedes tener evidentemente si tiene que salir Onwenu hacia afuera, o si Diso, por ejemplo, si en algún momento que lo probarán, puede también salir hacia afuera. Pero la línea también está hecha y probablemente son los jugadores que no hemos visto este año, el año pasado, como Andrew Stuber, Chasen Hines, bueno, Cody Rusis, que sí lo vimos algo más, son los que probablemente parten en franca desventaja sobre los nuevos, Sidiso, Jake Andrews o Antonio Maffey, o los renovados, ¿no? Como McDermott, y luego queda la incógnita de Johnny Cajuste. Pero yo para mí no coincido con la apreciación esa de que probablemente Sidiso va a ser tackle para poder mover a no sé quién, o Onwenu fuera, no sé qué. Bueno, yo creo que Strange y Onwenu son fijos, y queda a ver si Jake Andrews es capaz o no de pelearle la posición a David Andrews, y luego que Trent Brown y Riley Reef, con la duda de cómo desarrollan a Calvin Anderson, y que quede ahí también McDermott como opción, son para mí lo que cree New England que va a empezar la temporada y van a ser sus titulares. Como os he dicho, la parte de tight end está clara con Hunter Henry y Gesicki. Después de eso queda Matt Sokol, Scotty Washington y Johnny Lampkin. Yo creo que uno de los tres, puede ser de la partida, y puede ser además en un jugador que consiga el roster. Si no es así, normalmente lo que hace New England es poner algún receptor más, y es más casi, pues eso, que se ha merecido un sexto hombre la posición en la parte de receptores, que en sí no llevar a lo mejor a un tercer tight end, ¿no? A veces ha pasado lo contrario, ¿no? Cuando ha habido un cuarto tight end que lo ha hecho muy bien, lo que se va es más corto de receptores, ¿no? Vamos a ver, porque ya os digo que Belichick suele mantener las cantidades más o menos fija. En quarterback ya os lo he dicho, para mí Malik Cunningham parte el último, incluso por detrás de Max Orley. Ya veremos a ver el training camp que nos depara, ¿no? Sobre todo con la duda de Max Orley, yo creo que Cunningham es lo que es. Running back no ha cambiado nada, queda lo que había, ahora mismo tenemos 6, con la vuelta de Montgomery, el fichaje de James Robinson, y luego los mismos 4 que teníamos el año pasado: Ramondre Stevenson, Pierre Strong, Kevin Harris y J.J. Taylor. Nada que decir ahí. Y en la defensa yo creo que va a haber un montón de competencia en línea. Tenemos un montonazo de jugadores.
Estábamos hablando de Jeremiah Farms y de Marcus Mitchell del año pasado, Cal Davis, Equale, todos estos Sam Roberts, por detrás, por la parte, digamos, de cola, pero es que luego hay un montón más por delante de los titulares. A mí esta parte sí que me encanta, ¿no? La parte de línea defensiva tenemos una profundidad enorme. Igual que con la de Edge, con Judon, Uche, Jennings y Perkins, a ver si Perkins es capaz o no de hacerse el hueco, y pendientes, ¿no? También de la versatilidad de Keyon White, sobre todo, aunque en la mayoría de los sitios lo estoy viendo como defensive end, no lo ponen como linebacker. Cómo quede también Mapu y qué vayan a hacer con el amigo Dagger y con los safeties es otra de las dudas ahí, pero yo creo que hay menos incógnitas desde mi punto de vista en la parte defensiva, ¿no? Yo creo que las renovaciones de toda la plantilla del año pasado, prácticamente, más unido a que los jugadores drafteados en primera, segunda y tercera no son parte de la defensa, yo creo que simplemente va a ser eso, ¿no? Reajustar con, pues eso, a lo mejor los Miles Bryan o no, en la parte trasera, digamos, de lo que a lo mejor entraron el año pasado, pues como os he dicho, ¿no? Puede ser Miles Bryan o podría ser Son Wade, que también estuvo parte del equipo y que ahora probablemente pues les cueste mucho más, ¿no? Al entrar González, o con las dudas, ¿no? que pueda haber de cómo tienen en cuenta a Kyle Daggers y como strong safety, como free safety, ¿no? Bueno, hay Jalen Mills, si va a ser realmente safety o va a ser todo eso, ¿no? Y los Bledsoe, los Son Wade, Miles Bryan, yo creo que van a ser los damnificados, ¿no? De todo este movimiento, ¿no? En el que Dagger vaya a ser más safety que strong safety, porque Mapu está también como contado, aunque sea linebacker, yo espero vaya a ser más jugador de caja. Entonces, bueno, ahí está todo, y evidentemente la entrada de Cristian González. Así que en la defensa yo creo que va a ser muy parecida a la del año pasado, con talento por la parte de arriba, con los 3 picks que hemos tenido en primera, segunda y tercera, y perdiendo jugadores que no han acabado de rendir, ¿no? O que no han dado, digamos, todo lo que parecía, o no acaban de crecer, ¿no? Por encima, Son Wade, por ejemplo, o Miles Bryan también, como os decía, o Joshua Bledsoe, ¿no? Que no acaban de dar ese salto de calidad, por ejemplo, que sí que vimos con Jennings en ese segundo año, y que nos hace pensar que, pues eso, que no tiene competencia, ¿no? Y que ahora mismo está por delante, por ejemplo, de Ronnie Perkins, aunque, bueno, tenemos todavía esperanzas, ¿no? En Ronnie Perkins, que era un pick que nos encantaba, ¿no? Cuando salió, y que se ha tirado 2 años prácticamente en blanco. Y la plantilla yo creo que la tiene solo para pelear, pero para pelear muy poquito, ¿eh? O sea, esa idea que teníamos nosotros de que la plantilla estaba hecha unos zorros, realmente no. Cuando ves cómo han construido la plantilla este año, con las renovaciones, cambiando jugador por jugador, y el draft ha ido en ataque con jugadores que no van a ser titulares, desde mi punto de vista, y en defensa simplemente con 3 titulares, ¿no? Pues la sensación es esa, que Belichick estaba contento y cómodo con el personal el año pasado, que no ha habido una revolución como en otros años, sino todo lo contrario, que parece que ha confiado en la plantilla, y por lo tanto cabe pensar que, entre comillas, él le echa la culpa a la disfuncionalidad, ¿no? Que tuvimos en los entrenadores, ¿no? Para mí, el año pasado. Así que bueno, pues vamos a esperar a ver cómo se va viendo. Ya tendremos en pocas semanas ya los primeros entrenamientos y algo de información en verano. Antes, normalmente creo que es al principio de junio, y eso ya nos dirá sobre todo, ¿no? Ciertas tendencias. Evidentemente mirarán a ver si tiene más snaps, por ejemplo, Mac Jones o Bailey Zappe, etcétera. Eso es evidente, y ya está. No sabremos cosas de esas, y veremos, por ejemplo, también qué suele pasar si los entrenamientos en primavera nos sacan ya algún tapado, ¿no? Como podría ser, bueno, lo que esperamos de Kayshon Boutte, o si Trey Nixon, por ejemplo, también ha dado ese salto adelante y empieza a entrenar también
con los mayores de todo esto. Bueno, pues eso yo creo que nos lo tiene que dar. Y nada, os dejo por esta semana. Montaré un día un directo en Twitch. Sé que os lo dije para este fin de semana y al final no he podido. Montaré un directo en Twitch. Hablamos si queréis un rato y así hacemos en directo para que no quede ni sin trampas ni cartón quién se lleva, ¿no? los DVDs, y así os los puedo enviar a los afortunados ganadores, ¿vale? Prometido, esta semana no pasa. Venga chicos, buena semana. Mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia. Naturaleza, naturaleza. Y en el metro, menudo aprieto, hay una cabra en el vagón que desprende un aroma como el de una persona que no conoce el jabón. El paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad. Mis problemas no me acechan al respirar. Con el suelo pedregoso me resbalo al caminar. He acabado aquí en urgencias. Naturaleza, naturaleza, qué impactante ver a un rumiante devorar con gran devoción los jardines del parque, decorados con arte, cariño y dedicación. El sonido de las olas en la playa al descansar describen en un poema mi felicidad. Las diversas radiaciones golpean duramente mi piel, me han quemado las facciones. Naturaleza, naturaleza, y sería una osadía presenciarme una selección en la tienda más cara, piezas de porcelana, en plan macaco cabrón. Animales que como tales tienen su hábitat natural y nosotros el nuestro, que por supuesto